¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que bien. Y si no es así, ojalá este video logre tornar su día un poquito más interesante, ya que el día de hoy vamos a estar viendo uno de los casos más curiosos y bizarros que han salido a la luz. Estamos hablando de la historia de Jim Jones, un sujeto de origen estadounidense que logró convencer nada más y nada menos que 909 personas de acabar con sus propias vidas. Pero antes de esto, vamos a remontarnos un siglo atrás. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, Estados Unidos. Su padre James era un veterano de la Primera Guerra Mundial, que lamentablemente había quedado discapacitado, por lo que obviamente le resultaba imposible adquirir un trabajo, problema que también lo llevaba a su esposo. Sumado a esto, su familia, en 1934, sufrió de una gran depresión y encima fue desalojada de su propia casa, por lo que se tuvieron que mudar en una choza en la ciudad de Lynn. Jim apenas recibía atención de sus padres, por lo que solía deambular solos por las calles, a veces incluso hasta desnudo. Él recibía cuidado de las mujeres de su pueblo. El primer contacto de Jim con la religión fue cuando la esposa del pastor de su localidad le regaló una Biblia. Jim desarrolló un gran interés por esta, y conforme crecía comenzó a asistir a numerosas iglesias de Lynn. Jim aspiraba a ser predicador, aunque su madre rechazaba la idea. Pero aunque todo suene conmovedor, Jim mostraba ciertas conductas raras e incluso inquietantes. Solía visitar tiendas de ataúdes, además de recoger animales muertos para hacerle sus propios funerales. En una ocasión asesinó a un gato para realizar uno de estos. Además, solía poner en situaciones peligrosas a otros niños, diciéndole que la muerte estaba de su lado. Y esto dejaba mucho de qué pensar. ¿Jim estaba bien mentalmente? Cuando Jim recién se estaba integrando a la secundaria, la Segunda Guerra Mundial estaba tomando lugar. Lo peor es que Jim estaba sumamente interesado en las ideas de numerosos dictadores de esta, tales como Joseph Stalin, Mao Zedong y, sobre todo, Adolf Tito. A pesar de ello, Jim le tenía un gran rechazo a las actitudes racistas de sus compañeros de clase hacia los estudiantes afroamericanos y a la pertenencia de su padre al Ku Klux Klan, en donde siguió estudiando y siguió apoyando diversas ideas políticas. Una de estas ideas políticas era el comunismo, aunque debido a esto el gobierno comenzó a investigarlo en 1952. Así que las ideas de Jim no pasaban tan desapercibidas. ¿O sí? Jim comenzó su carrera como pastor el mismo año. Decidió a poder promover las ideas políticas que él tenía, aunque fue despedido de todas las iglesias a las que fue. Finalmente, Jim optó por crear su propia iglesia, llamándola la Lluvia Tardía, y posteriormente el Templo del Pueblo. Comenzó a vender monos como mascotas, más que nada para financiar su publicidad y conseguir nuevos miembros. Luego de un tiempo, Jim se asoció con William Branham, un evangelista, el cual compartía ideas muy similares con Jim, ya que ambos se veían como los salvadores de la humanidad, además de creer que sus seguidores tenían poderes y que con ellos crearían una utopía. Pero por suerte su alianza no llegó tan lejos y finalmente se separaron. Tras concluir con su alianza, Jones se unió al Padre Divino, quien era un espiritista afroamericano. Y con la enseñanza de este, Jim comenzó a integrar a afroamericanos a iglesias, y no solo eso, sino que también a teatros, universidades y hospitales. Debido a esto, supremacistas blancos lo amenazaban de muerte, e incluso lo intentaron asesinar con dinamita. Esto dejando claro de que Jones no era muy querido. Jim se refería a su familia y a su templo como arcoíris, debido a su diversidad racial.
Con su esposa Marceline Baldwin adoptaron a 6 niños de ascendencia indígena, coreana y africana, aunque uno de ellos, Stephanie, falleció en un accidente a los 5 años. En 1959, Jim tuvo su primer y único hijo biológico, llamado Stephan. Esto significaba que su familia no solo era grande, sino que también un poco genérica, lo que ocasionaba que sea objeto de crítica. En 1961, Jim advirtió a su pueblo de una visión que había tenido, en la que Estados Unidos sufría un ataque nuclear que lo devastaría todo. Debido a esto, el templo fue movilizado a Brasil, pero después de todo volvió a Estados Unidos, California. Su objetivo en Estados Unidos era reclutar más miembros, pero durante su residencia en California, Jim comenzó a afirmar cada vez más que él era un dios. Jim estableció una propiedad agrícola en la que trasladaba a sus seguidores. Allí se dio a conocer de que Jim abusaba físicamente, psicológicamente y sexualmente de sus seguidores, además de castigar a aquellos que se le rebelaban. Jim contaba con la complicidad de su esposa, sus guardias y sus empleados, por lo que por fin nos damos cuenta de que Jim empezó a mostrar su verdadera cara y junto con ello sus verdaderas intenciones. En 1971 los periódicos comenzaron a cubrir los supuestos milagros de Jim. Tras una investigación en una de sus antiguas iglesias, se descubrió que durante su alianza con Branham, Jones curaba a personas de heridas y enfermedades. Jim declaraba que había logrado curar el cáncer de pacientes y que logró restaurar el brazo quebrado de otra, aunque en realidad él la había drogado y ensayado para fingir el acto. Además, numerosos ex seguidores de Jim comenzaron a declarar en su contra, acusándolo por múltiples instancias de abusos sexuales hacia mujeres y hombres, aunque estos últimos fueron ignorados al ser considerados homosexuales. Tras las múltiples denuncias, Jim decidió escapar junto a miles de sus seguidores hacia Guyana. Ahí fundó una comunidad a la que llamó Jonestown. Sus seguidores eran sometidos a largas jornadas de trabajo y sufrían numerosas sesiones de control mental y manipulación. Mientras tanto, más denuncias de abuso de derechos surgían. Debido a esto, Jim contuvo a sus seguidores en Jonestown, convenciéndoles de que estaban siendo atacados por el ejército, que la única salida restante era el suicidio. Hasta que el 18 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan planeó viajar hasta Jonestown para investigar las múltiples denuncias de abuso, pero lamentablemente fue acribillado junto a su equipo por, ya saben, los guardias de Jim. Mientras eso pasaba, los empleados de Jim preparaban el veneno para el inminente suicidio masivo. Como todos lo esperaban, el día de la masacre llegó. Unas horas después de la muerte de Leo y su equipo, Jim descubrió que hubo supervivientes. Debido a esto, asumió que el ejército tomaría Jonestown, por lo que reunió a toda su comunidad y les informó que deberían cometer un suicidio revolucionario. Los seguidores fueron recluidos por los guardias y fueron obligados a tomar del veneno, y aquellos que se negaban eran inyectados con cianuro. Pero acá viene una de las cosas más perturbadoras de este caso, ya que en la plena masacre se capturaron en audio los 45 extensos minutos del suicidio masivo, en la llamada en la que se escuchaban gritos de horror mientras Jim incitaba a sus seguidores a aceptar su muerte. 99 habitantes de Jonestown fallecieron durante el suicidio masivo, aunque algunos lograron escapar a la jungla. El equipo de básquetbol en Jonestown sobrevivió, junto a 3 hijos de Jim.
ya que irónicamente se encontraron en un partido en el momento de la tragedia. Tras el envenenamiento, el ejército guyanés y el ejército estadounidense llegaron a Johnstown, en donde encontraron centenas de cadáveres, entre los que estaban Jim Jones con un disparo en la cabeza de un posible suicidio. Los otros 3 hijos de Jim y su esposa Marceline también fueron encontrados entre los fallecidos. Los otros 3 hijos restantes de Jim fueron interrogados tras el incidente. Stefan, el hijo biológico, fue apresado por 3 meses de cárcel tras ser presunto cómplice. Todo esto nos deja pensando, ¿realmente Jim creía en sus enseñanzas? Algunos historiadores dudan si realmente Jim creía en sus propias enseñanzas, o si solo las utilizaba como herramientas para manipular a sus seguidores por cumplir sus propios fines. Esto se refuerza tras una entrevista de 1976, en la que Jim afirma ser ateo. Se cree que la razón por la que podría haber inventado el templo fue para extender sus ideas políticas a la población. La masacre de Johnstown fue ampliamente cubierta en noticias a lo largo de todo el mundo. Tanto la Unión Soviética como aquellos políticos vinculados con Jim se desligaron de este, y los líderes cristianos estadounidenses afirmaban de que Jim era un satanista, pero no solo eso, sino que también estaba poseído. Desde entonces, la masacre de Johnstown ha sido referencia y estudiada en numerosos medios. Este acontecimiento es en gran parte el causante de la mala reputación de las sectas a lo largo de todo el mundo. Y es así como concluimos con el curioso caso de Jim Jones. Un caso que logra demostrarnos con creces lo peligroso que pueden ser unas personas equivocadas cuando adquieren tanto poder. Así que nada, si te gustó el video le puedes dar un like, una suscripción y bueno, todas esas boludeces. Pero si querés un caso en específico me lo podés dejar en los comentarios que bueno, yo obviamente te voy a leer. Así que nada, te mando un abrazo, que tengas buenas noches, buenos días o buenas tardes y nada, chau.